Hace unos 2 años les he hablado de Angry Birds Match, el cual es un juego puzzle hecho y realizado para todos aquellos fanáticos de los juegos similares a la conocida saga Candy Crush. De ahí nace Angry Birds Match. Sin embargo, este juego para móviles de la compañía Rovio cuenta con otro tipo de protagonistas que no son los usuales caramelos de juego antes mencionado, sino que sus personajes son los de Angry Birds la película. Pues bien, para esta ocasión estaremos haciendo un remake del video de hace 2 años con más información, mejor edición y sobre todo más extenso. LOL. Jeje, un aviso pequeño antes de iniciar el video: si te gusta nuestro contenido y no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, es gratis y así podrás recibir notificaciones de nuevos videos para no perderte ni uno. Pues ahora sí, chicos, sin ir alargando más esta presentación, iniciemos con esto de una vez, que está algo cargado como siempre. Angry Birds Match se lanzó el 11 de noviembre de 2016 en países seleccionados. 9 meses después del lanzamiento preliminar, Angry Birds Match se estrenó en todo el mundo el 31 de agosto de 2017 para promocionar un programa lanzado recientemente, Angry Birds Blues, el cual ya hablamos en un anterior video. LOL, y si te interesa saber, dejo el link en la descripción. Pero bueno, continuando esto, Angry Birds Match es un juego de combinar 3 filas o columnas idénticas al más puro estilo Candy Crush Saga o BGBLED, pero protagonizado por los carismáticos Blues de Angry Birds y otros personajes como los Hatchlings o Polluelos, donde los jugadores combinan elementos para cumplir misiones que incluyen recolectar alimentos, recuperar juguetes robados y derrotar cerdos. Angry Birds Match es un juego casual muy entretenido, que combina todo el carisma de la saga Angry Birds, con una mecánica tan adictiva como la de Match. Y por si esto fuese poco, además introduce algunos elementos novedosos dentro del juego que más adelante estaré hablando con más detalle. ¿Cómo se juega Match? Pues bien, cada nivel tiene una cuadrícula de forma diferente llena de varios objetos de la película de Angry Birds y, a veces, obstáculos más conocidos como bloqueadores. El movimiento básico del juego consiste en intercambiar las posiciones de 2 objetos para alinear conjuntos de 3 del mismo objeto, luego de lo cual desaparecen, lo que hace que los objetos que se encuentran sobre ellos colapsen en el espacio que queda atrás, lo que a menudo resulta en reacciones en cadena. Los movimientos y alineaciones deben ser horizontales verticales. El objetivo de cada nivel deben de cumplirse antes de que el jugador se quede sin movimientos, de lo contrario perderías la partida. Si combina 4 o más elementos, trae los 3 personajes principales de Angry Birds, Red, Chuck y Bomb, que realizan una habilidad especial para ayudar al jugador a completar el nivel y los objetivos de forma más fácil. Ahora, ¿qué objetivos nos podemos encontrar en cada nivel? Pues resumidamente tenemos que rescatar patos, el cual consiste en rescatar un número determinado de obviamente patos. Para rescatar a los patos, deberás llevarlos al agua. Para ello, despeja el camino hasta la fila inferior del nivel, ya sea haciendo combinaciones o con los pájaros. En los niveles con fichas de agua también puedes rescatar a los patos llevándolos a cualquiera de las fichas de agua. Destruye objetos, destruye un número determinado de objetos. Derrota a los cerdos, derrota a todos los cerdos para poder pasar al próximo nivel. Y por último, lanza pájaros, lanza un número determinado de pájaros. Pasando a las características de cada personaje de este juego, comenzando con los aliados, tenemos a Rojo Red, que destruye una columna o fila cuando se selecciona. Este personaje aparece cuando es creado al unir 4 piezas en línea recta. Chuck se extiende en 4 direcciones, destruyendo una fila o columna en cada dirección cuando se selecciona. Lo podemos conseguir cuando hacemos unir 5 piezas en forma de T-bomba o bomba, destruye 3 columnas o filas cuando se selecciona. Este se obtiene cuando unimos 5 piezas en línea recta. Pasando a los enemigos del juego, tenemos Minion Pig, cerdo básico que se mueve en espacio cada vez que haces un movimiento. Se puede explotar haciendo 2 cerillas junto a él, lanzándole un pájaro o haciéndolo caer al agua y ahogarse. Cuba Pig se sienta en una baldosa embarrada. Si haces una combinación junto a él, se sumergirá bajo el barro y aparecerá en una nueva baldosa embarrada. Solo se puede hacer estallar con un pájaro. Barrel Pig, un Minion Pig usa un barril como armadura. Se necesitan 5 fósforos para explotar y puede flotar en el agua sin ahogarse. Dina Pig,
un Minion Pig que a veces arroja un cartucho de dinamita. Después de hacer un movimiento, la dinamita destruye y daña todo lo que golpea. Glue Pig, un Minion Pig que a veces dispara una gota de pegamento después de hacer un movimiento. El pegamento convierte un objeto normal en un bloque de pegamento. Diver Pig, similar a un Scuba Pig, pero se sientan mosaicos de agua en lugar de mosaicos fangosos. El Meg Pig, un Minion Pig que usa un barril de metal como armadura. Se necesitan 5 movimientos para ser reventados. Se puede hacer estallar con un pájaro, pero en lugar de atravesarlo, los pájaros desaparecen después de chocar con él. Boomerang Pig, un Minion Pig que a veces lanza un boomerang después de que haces un movimiento. Si hay pájaros cerca, el boomerang golpeará y explotará un pájaro, de lo contrario, el boomerang no hará nada cuando se lance. Turtle Pig, un Minion Pig que se esconde en un caparazón, lo que hace que sea más difícil derrotarlo pasando a los personajes que no son jugables, pues los blues, los cuales son los personajes principales dada la redundancia, no son jugables y son solo nada más que mera estética, o sea adorno. Los Hatchlings o polluelos que son los personajes secundarios y desbloqueables también son de adorno ya que no son jugables en el juego, y Matilda, que es un personaje secundario, visto en la pantalla de Mystery Chests. Pasando a los elementos del juego, tenemos los juguetes, el cual es un objeto estándar que se puede destruir haciendo combinaciones usando 3 o más del mismo tipo de juguete. Hacer combinaciones de más de 3 crea uno de los 3 Angry Birds principales. Viene en 5 variantes. Comida, igual que los juguetes, pero solo aparece en los niveles en los que tienes que recolectar cierta cantidad de comida para ganar. Viene en 3 variantes. Pato, un objeto que debe ser rescatado moviéndolo a la parte inferior del tablero o a una loseta de agua. Solo aparece en los niveles en los que tienes que rescatar a todos los patos del nivel para ganar. Pato enjaulado, igual que un pato, pero está atrapado en una jaula. No se puede rescatar hasta que se destruya la jaula, ya sea haciendo una combinación junto a ella o lanzándole un pájaro. Caja de golosinas, una caja envuelta para regalo que actúa como un obstáculo y contiene una magdalena muy elegante en el interior, que se recoge una vez que se abre la caja de golosinas. Se necesitan 2 golpes para abrir. Solo aparece en los niveles en los que tienes que abrir todas las cajas de golosinas para ganar. Baldosa de agua, baldosa llena de agua, siempre aparece en grandes grupos que a veces tienen corrientes que mueven objetos. Los pájaros, los juguetes, la comida, los objetos de madera y los objetos con pegamento pueden flotar en el agua, pero la mayoría de los cerditos malos se hunden en ella. Baldosa fangosa, baldosa cubierta de barro, que se puede limpiar haciendo cerillas sobre ella. Puede tener hasta 3 capas de barro encima, cada fósforo limpia una capa. Solo aparece en los niveles en los que tienes que limpiar todo el barro del nivel para ganar. Mudblock, actúa como un obstáculo. Toma un golpe para destruir, se puede destruir haciendo cerillas junto a él o lanzándole un pájaro. Revela una loseta fangosa cuando se destruye. Solo aparece en los niveles en los que tienes que limpiar todo el barro del nivel para ganar. Canica de vidrio, actúa como un obstáculo y se ve afectada por la gravedad. Toma un golpe para destruir, se puede destruir haciendo cerillas junto a él o lanzándole un pájaro. Bloque de vidrio, actúa como un obstáculo. Toma un golpe para destruir, se puede destruir haciendo cerillas junto a él o lanzándole un pájaro. Bloque de pegamento, actúa como un obstáculo. Toma un golpe para destruir, solo se puede destruir lanzándole un pájaro. Juguete / comida pegados, un juguete o comida atascado dentro de un bloque de pegamento.
Toma un golpe para destruir. Se puede destruir haciendo una combinación con él o lanzándole un pájaro. Bloque de madera, actúa como un obstáculo. Toma 2 golpes para destruir. Se puede destruir haciendo cerillas junto a él o lanzándole pájaros. Bloque de madera de hierro, igual que un bloque de madera, pero tiene un marco de metal alrededor. Bloque de piedra, actúa como un obstáculo. Toma 3 golpes para destruir. Se puede destruir haciendo cerillas junto a él o lanzándole pájaros. Bloque TNT, explota y destruye daña todo a su alrededor cuando se activa. Champiñón, actúa como un obstáculo y se propaga a una nueva casilla después de hacer un movimiento, a menos que destruyas un champiñón haciendo una combinación junto a él o lanzándole un pájaro. Bueno, ahora daré unos tips para jugar de mejor manera este juego y puedan aprovechar al máximo cada nivel, empezando con nuestro pájaro favorito. Para muchos, rojo aparece cuando unes 4 objetos del mismo tipo. Podemos usarlo para despejar objetos en cualquier dirección que queramos. Simplemente arrástrelo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo y levantar el dedo para liberarlo. Si lo arrastra hacia la izquierda, se moverá hacia la izquierda. Si lo arrastra hacia arriba, se moverá hacia arriba. LOL, así de simple. Sin embargo, debes lanzarlo en la dirección correcta teniendo en cuenta tus objetivos. Entonces, si el objetivo es recolectar un número X de pasteles, deshacerse de los cerdos o quitar el barro, simplemente miramos a nuestro alrededor y lanzamos el pájaro en la dirección donde haya más pasteles, cerdos o barro. Ejemplo, si hay más pasteles a tu derecha, simplemente lánzalo hacia esa dirección para recolectar pasteles. Si hay 2 cerdos arriba de él, en la misma columna, y un cerdo debajo de él, lánzalo hacia arriba para eliminar esos 2 cerdos. Pasando a el pájaro bomba o simplemente Bommel aparece cuando combina 5 objetos del mismo tipo. Puede ser muy útil para eliminar una gran cantidad de obstáculos, deshacerse de varios cerdos del tablero de juego y recolectar muchos pasteles y otros objetos necesarios para completar un objetivo. Puedes aplicar la misma estrategia expliqué anteriormente con Red Bomb, pero antes de soltarlo, comprueba cuántas columnas o filas cubrirá cuando explote y se mueva. Todo lo que tienes que hacer es mantener presionado el pájaro y arrastrarlo en la dirección deseada. Normalmente, Bomb cubre 3 columnas o filas, por lo que cualquier objeto en esas columnas o filas se eliminará cuando se mueva sobre ellas. Puedes usar la bomba cuando llegue el momento adecuado. Úselo cuando detecte varios cerdos, bloques de hielo o lodo que estén bajo su alcance. También puedes utilizarlo cuando quieras solo apretando el potenciador de Bomb que se encuentra abajo. LOL. Chuck también es importante en los niveles que deseas borrar una fila y una columna completas a la vez. Debe intentar llevar a Chuck al tablero de juego. Todo lo que tienes que hacer es arrastrar y soltar a Chuck y él los eliminará en poco tiempo. Para hacer que el pájaro amarillo aparezca en el tablero de juego, solo haz una combinación en forma de cruz o en forma de L. Todos los objetos en forma de L deben ser del mismo tipo. Chuck puede ser útil para despejar todos los obstáculos, como barro y vidrio. Otro tips es aprovechar al máximo las vidas limitadas. Al inicio del juego recibirás un cofre gratis que contiene vidas ilimitadas una vez que selecciones un atuendo para Jim, la cría azul. Jim se puede desbloquear cuando alcances el nivel 2. Las vidas ilimitadas estarán disponibles solo durante 1 hora, así que no pierdas el tiempo y sigue jugando durante 1 hora completa para desbloquear tantas crías como puedas. Las vidas ilimitadas también se pueden encontrar en el pase de temporada, el cual si compras por $4.99 podrás recibir mayor recompensa al ir completando este mismo. Pero volviendo a las vidas limitadas que se encuentran en el pase de temporada, estas son de menor duración. Pasando a las gemas, el cual son moneda premium del juego, puedes obtener las gemas cuando elige un atuendo para una cría desbloqueada. Seleccionar un atuendo gratuito te permite abrir un cofre básico que puede contener monedas, gemas o vidas. Tienes suerte si consigues gemas. Las puedes guardar para cofres premium.
Los cofres premium pueden contener un atuendo completamente nuevo para tus crías. Simplemente toca una cría y luego toca un cofre que aparece debajo de un atuendo nuevo y genial para obtenerlo. Gasta 20 gemas para abrir un cofre premium. Además, gana gemas cuando conectas el juego con tu cuenta de Facebook. Y el último tips que doy es para eliminar varias filas y columnas. Para muchos, completar un nivel con movimientos adicionales restantes es algo con lo que soñarían la mayoría de los jugadores de Angry Birds Match. Para que esto suceda, todo lo que hay que hacer es buscar posibles combos que puedan borrar varias filas y columnas. Así es como puedes hacer esto. Si ves dos pájaros uno al lado del otro o aparecen en la misma fila o columna, no dudes en lanzar un pájaro al otro. Activará un buen combo, borrando más filas y columnas a la vez. La imagen que muestro aquí se ve los estragos que estos pájaros crearán si lanzo al menos un pájaro al otro. Y debido a que estos pájaros se colocan cerca uno del otro, lanzar un pájaro contra el otro desencadenará una cadena de combos. Para identificar una cadena combinada, simplemente arrastramos el dedo hacia otro pájaro que esté vinculado al primer pájaro sin no levantar en absoluto el dedo. Verá todas las columnas / filas resaltadas en amarillo, lo que indica que se borrarán una vez que lo inicie. Si el tercer pájaro también está cerca del segundo pájaro o está en la misma fila o columna, entonces el segundo pájaro se lanzará hacia él / ella activando otro combo. De esta forma estarás limpiando más filas y columnas a la vez y completando objetivos más rápido y, lo más importante, sin estar malgastando movimiento. Y bueno chicos, tristemente llegamos a la parte final del video, que fue algo largo. Espero y les haya gustado. Recuerda comentar en los comentarios para hacerme saber qué tema os gustaría y qué cambios hacer para mejorar la calidad de los videos LOL. También quiero recordar que si te gustó el video y quieres más videos como este, suscríbete, activa la campanita para estar atentos a nuevos videos y compártelo con tus amigos y conocidos de LOL, y que en verdad nos estarías ayudándonos mucho a seguir realizando este tipo de contenido LOL. Soy Sander Pauli. Y yo Baba. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, chaito LOL.